Otra de las grandes demandas que le hacía a la prensa, porque la prensa, sobre todo el movimiento republicano del siglo XIX, sí exigía que se castigara a los traidores, pedía que se reconstruyera el gobierno y sobre todo pedía que se convocara a elecciones. Ya no existiendo razón para que el Benito Juárez siguiera con las facultades extraordinarias que él mismo se otorgó, debía entonces convocar elecciones. Pero don Benito Juárez no quería convocar elecciones en circunstancias que le fueran desfavorables. Lo primero que intentó es reconciliar a la República, a los vencedores y los vencidos. El periódico oficial de la República empiezan a aparecer notas reconciliatorias. En las editoriales se empieza a hablar de traición, pero sobre todo matizándola, diciendo no podemos decir que todos fueron traidores, el que tuvo un empleo civil no pudo haber sido traidor porque de hecho hasta ayudó a su país, porque sostuvo las instituciones que nos dan forma, en fin, empezaron a justificar desde el periódico oficial. Esto era con el ánimo de reconciliación. Y era una estrategia también electoral, porque sabía que debía contar con ciertos votos, y qué mejor que tener con votos de gente agradecida, a la gente que le perdonas. Los empleados civiles habían sido juzgados, pues entonces vamos a hacer un decreto conmutando las penas. Entonces Benito Juárez, muy rápido, se expidió un decreto, y aquellos que habían tenido 4 años se la reducen a 2, y en fin, quedando la mayoría de la gente en libertad. Incluso cuando por fin publica la convocatoria para las elecciones, se iba a elegir al presidente de la República, se va a elegir también a los diputados del Congreso de la Unión, y se iba a elegir también a los ministros de la Suprema Corte. Pero ¿quiénes podían votar? Pues obviamente todos aquellos que tuvieran la calidad de ciudadano. Y la calidad de ciudadano se había perdido para todos aquellos que habían participado en el imperio. Benito Juárez les permite tener voto pasivo a muchos de ellos. Es decir, aquellos que hubieran participado de este nivel a este otro nivel, tienen derecho a voto. Los altos funcionarios, por supuesto que no. Pero aquellos empleados menores sí lo tenían. Y también hizo algo muy interesante. Les concedió el voto a los sacerdotes. Los sacerdotes podían votar. Pareciera un poco contradictorio, pero no, porque quería dar muestras del ánimo de reconciliación, de demostrar que la guerra sostenida tanto en la Reforma como en el Imperio no había tenido una dedicatoria específica, había sido en contra de una institución, no contra de los individuos. Y les otorga el derecho al voto y hace otra cosa más. Él sabía que la Constitución del 57, ya se ha hablado aquí mucho, era una Constitución de corte parlamentario que le daba muy poco manejo, muy poco juego al Ejecutivo. Así que propone que se haga un plebiscito también, las elecciones para un plebiscito, para 5 reformas constitucionales. Una de ellas, que es la creación del Senado. Una transformación bastante importante, porque le restaba mucha fuerza al Congreso y lo depositaba en los estados, no siendo representantes individuales, sino representación de una entidad federativa. Se dividía en 2 la fuerza del Congreso. Otra reforma importante que proponía era que se le permitiera, se le concediera el veto al Ejecutivo. El veto, que tiene sus orígenes en Roma, los tribunos de la plebes, por ejemplo, fueron los primeros en tener veto, que cuando una ley del Senado
o una disposición de los cónsules le era contraria al pueblo, podían arguir el veto y decían veto. Al momento de estarse promulgando, veto. ¿Qué significa? Prohíbo. En el constitucionalismo mexicano, cosa interesante, no había existido el veto. Había una cierta facultad revisionista. Si el Ejecutivo se podía oponer a la promulgación de una ley y así lo manifestaba y regresaba a revisión al Congreso. Pero quedaba ahí, no podía prohibir que se su promulgación. Pidió también Juárez otra reforma en el sentido de reducir las facultades de la Comisión Permanente del Congreso. Esto le permitía en muchos casos ganar tiempo porque solamente reunido el Congreso podían tomar determinadas deliberaciones y no la comisión que se quedaba durante las vacantes de las sesiones. La respuesta a la propuesta del plebiscito fue malísima, causó mucha indignación, fue muy criticada de que un hombre que hubiera defendido y jurado defender hasta la muerte a la Constitución la quisiera reformar y sobre todo alterar el sentido básico de la Constitución, porque estaba concebida para que el gobierno mexicano fuera un gobierno parlamentario, donde el poder fuerte fuera el poder legislativo, no el ejecutivo, y esas pequeñas reformas transformaban todo ese sentido y le daban más fuerza al ejecutivo. Pues hubo un gran rechazo y tuvo que retirarlas. Ya no el plebiscito no se llevó a cabo, pero se causó mucho sobrevuelo.